Hola mis apreciados y queridos hermanos, gracias por estar con nosotros una vez más. Después de algunos días de ausencia, ahora estamos de regreso de nuevo para que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar hablando en la escuela sabática acerca de un tema muy importante que tiene que ver con las últimas imágenes, es decir, las imágenes relacionadas con el fin del tiempo del fin. Así que sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio el día de hoy y vamos rápidamente a iniciar nuestro estudio hablando del tema principal que nos ocupa el día de hoy. Así que vamos a iniciar hablando precisamente de esas imágenes que nos da la Biblia en diferentes partes de manera escatológica para poder entender lo que sucede al final del tiempo, es decir, cuando los sucesos últimos de la historia de la humanidad. Así que vamos a iniciar. Primeramente vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude en este estudio. Querido Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque tú en todo momento estás con tus hijos. Y ahora, Señor, vamos a iniciar un nuevo estudio. Te pedimos que tú puedas estar con nosotros en este día, que nos acompañes y que nos ayudes a poder presentar tu palabra de manera sencilla y de manera certera. Gracias por tus bendiciones y por tu mensaje de tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a comprender este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que nos dice el libro de Jonás y también lo que nos dice y nos enseña el libro de Daniel. El texto clave de este estudio lo encontramos en el libro de Jonás, en el capítulo número 1 y el versículo número 9, que nos dice: y él respondió, soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Muy bien. Este evento es cuando el profeta Jonás, después de haber predicado a Nínive y no ver la destrucción que él les había asegurado que vendría sobre la ciudad, después de haber arrepentimiento en Nínive, Jonás, defraudado, sintiéndose a sí mismo que había fallado, se embarcó para irse lejos. Sin embargo, Dios tenía un propósito para él. Justo cuando estaba allí y sabía que la tempestad que había acarreado estaba haciendo hundir y naufragar la embarcación, justo en ese momento Jonás dice: yo soy la causa de este gran mal. Y la solución él mismo la dio y dice: tírenme al mar y entonces el mar se calmará y no habrá problemas. Dios tenía un propósito grande para Jonás y por eso es que en reiteradas ocasiones es usado como un paralelismo de las cosas que suceden al final y las cosas que sucedieron en el tiempo de Jonás. Jesús mismo usó la historia de Jonás como un ejemplo o como un paralelismo del tiempo que él estaría en la tumba. Bien, en los capítulos 5 del libro de Daniel y el libro de Jonás, lo que podemos encontrar en estos dos lugares de la Biblia son una serie de imágenes que son completamente opuestas, pero al mismo tiempo son complementarias acerca de los sucesos que van a ocurrir en el tiempo del fin. Nínive recibió un llamado al arrepentimiento a través de un profeta renuente, un profeta que quería en su corazón que Nínive fuese destruida. Sin embargo, en Nínive hubo un arrepentimiento y se salvó de la destrucción. Nínive era la capital del imperio asirio, uno de los imperios más terribles, más violentos que la historia ha conocido. Este imperio fue el que llevó a las 10 tribus del norte en el 722
antes de Cristo, cautivos, y nunca más se supo de esas 10 tribus, se perdieron entre las naciones de la tierra. Y desde ese tiempo solamente quedaba Judá y Benjamín, que ya se había fusionado en solamente Judá. Y esta era una de las tribus que estaba, o Judá más bien dicho, estaba en el exilio en Babilonia, porque no solamente se llevaron a las 10 tribus del norte de Israel, sino que también se llevaron a la tribu de Judá. Ahora bien, en el caso de Nínive recibió un llamado al arrepentimiento a través del profeta Jonás. Y Babilonia también recibió repetidos llamados de atención, pero finalmente rechazó a Dios y fue destruida. Vamos a ver, en el caso de Nínive toda la ciudad se arrepintió, pero en el caso de Babilonia solamente vemos en los capítulos primeros de Daniel que había una relación muy cercana entre el rey de Babilonia y Daniel, tanto así que parece que Nabucodonosor finalmente entendió y recibió al Señor. Sin embargo, el resto del imperio babilónico más bien dicho, rechazó a Dios, al Dios del cielo, y finalmente, como sabemos nosotros, fue destruida. En otras palabras, lo que encontramos aquí es que 2 naciones paganas reciben un llamado al arrepentimiento. Una escucha el llamado y se arrepiente y no es destruida, pero otra nación, aun cuando recibe muchos llamados, no quiere aceptar el llamado de Dios y finalmente es destruida. Eso es lo que vamos a estudiar durante esta media hora siguiente, en donde vamos a tocar estos temas importantes. Antes del fin, también se dará un fuerte pregón, una gran llamada al arrepentimiento. Pero la historia se vuelve a repetir. Unos se van a arrepentir como Nínive y otros se obstinarán como Babilonia. Cuando venga Jesús, el Rey y Salvador, ¿en qué grupo nos vamos a encontrar? Lo importante es que la Biblia desde ya dice que Babilonia es el símbolo de aquellas personas que no quisieron escuchar el llamado de Dios. Y por esa razón aparece Babilonia al final en el capítulo 17 de Apocalipsis, siendo Babilonia la que oprime al pueblo de Dios final. Es interesante notar este paralelismo con los eventos finales. De manera que vamos a concentrarnos en este estudio en las imágenes que nos ofrece Nínive sobre el arrepentimiento. También vamos a hablar acerca del mensajero y la respuesta al mensaje que llevaba este mensajero. También vamos a hablar acerca de las imágenes de Babilonia, una sociedad desafiante, un final repentino y un rey y salvador. Bien, vamos allá entonces. Las imágenes de Nínive. ¿Qué nos ofrece Nínive? Cuando hablamos de Nínive, lo primero que se nos viene a la cabeza es a Jonás predicando. También se nos ofrece una imagen peculiar, que es cuando Jonás estaba predicándole a ellos y después de predicarles se fue y se hizo una pequeña ramada para observar cómo Dios destruía Nínive. El problema es que no vio esa destrucción, sino cómo la ciudad se volcó completamente en arrepentimiento. Esas son prácticamente las imágenes centrales que nos ofrece la ciudad de Nínive. Vamos a hablar acerca del mensajero. Nos dice Lucas 11:30. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Es decir, Dios aquí la Biblia hace un paralelismo entre Jonás como una señal para los ninivitas y Cristo Jesús como una señal de arrepentimiento para esta generación. En ambos casos eran los mensajeros, aunque Cristo era el mensaje y el mensajero. Sin embargo, Jonás llevaba un mensaje de parte de Dios para que los ninivitas se arrepintieran.
El caso de Jesús, Él era el mensaje, Él era la esperanza, Él era la promesa. El que creyera en Él habría encontrado salvación para su alma. Pero sabemos que el pueblo de Israel dejó de ser la nación de Dios precisamente porque lo rechazaron al Mesías enviado. Jesús comparó su experiencia con la de Jonás, aunque con claras diferencias. La primera la vamos a encontrar en que Jonás no deseaba ir a Nínive para salvarla, no. El propósito de Jonás era ir a anunciarles una sentencia de destrucción y después sentarse a observar cómo era destruida. Pasó 3 días en el vientre del pez por sus pecados. Miren qué interesante todas estas imágenes que nos ofrece. En el caso de Jesús, Él vino voluntariamente a nuestro mundo para salvarnos. Aquí hay una diferencia sustancial. Mientras Jonás no quería ir a Nínive, Jesús vino voluntariamente para salvarnos. Y la expresión, o más bien dicho, lo que tienen en común es que ambos pasaron 3 días. En el caso de Jonás, pasó 3 días en el vientre del pez por sus pecados, por supuesto. Y en el caso de Cristo Jesús, pasó 3 días en la tumba por nuestros pecados y resucitó al 3er día, nos dice la palabra del Señor. También existen claras similitudes entre la experiencia de Jonás y el tiempo del fin. Veamos esas similitudes que encontramos. Número 1, encontramos a Jonás que menciona al Creador. Nos dice allí en el capítulo 1, versículo 9, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, con respecto al mensaje angelical, en el tiempo del fin, también se dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, en Apocalipsis 14:7. En el caso de Jonás, tenía un mensaje de llamado al arrepentimiento. ¿Y qué pasó? En Jonás capítulo 3, versículo 9 al 10 nos dice que se convirtieron de su mal camino. Los ninivitas se arrepintieron de sus pecados. Pero en el tiempo del fin, el llamado es también al arrepentimiento. Y la denuncia del mensaje angelical ha caído Babilonia. Y luego dice en el capítulo 18, salid de ella, pueblo mío. Es el llamado a arrepentirse al final que recibimos de parte de Dios para toda la humanidad. Un tercer punto que podemos ver es el aviso de destrucción. De aquí a 40 días Nínive será destruida, nos dice el capítulo 3 de Jonás. Sin embargo, el aviso de destrucción nos dice también al final del tiempo, Él también beberá del vino de la ira de Dios. Aquel que no salga de Babilonia, aquel que no deje sus malos caminos, también beberá del vino de la ira de Dios y de su fornicación y recibirá de sus plagas, nos dice el capítulo 18 también. Vemos que hay una gran cantidad de similitudes y diferencias entre Jonás y el mensaje final para la humanidad, el fuerte pregón, el último mensaje de arrepentimiento que el Señor ha preparado para esta generación. Vamos ahora a ver la respuesta al mensaje. En Mateo 12:41 encontramos que nos dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Qué interesante nos dice ese pasaje. Ahora, veamos qué nos ofrece, porque el libro de Jonás nos ofrece algunas cosas, específicamente el resumen del mensaje a Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, dice Jonás 3:4. Pero tanto la reacción de los ninivitas como la del propio Jonás implican que incluía también la posibilidad de evitar esa destrucción. Hermanos, cuando nosotros somos enviados a predicar un mensaje al mundo,
no solamente tenemos que decirle que este mundo ha de ser destruido con la venida del Señor, sino también que hay que recordarles que existe la probabilidad de que su contenido, es decir, los seres humanos, no sean destruidos si aceptamos el mensaje de arrepentimiento que el Señor nos quiere dar. Por esa razón es que necesitamos entender que Jonás, en este caso, no quería incluir la posibilidad de un arrepentimiento masivo. Él hasta se construyó una ramada para observar cuando la nación o la ciudad de Nínive fuese destruida. ¿Por qué puede ocurrir esto mismo con el mensaje de la lluvia tardía? ¿Es posible que todo el mundo se arrepienta y Dios no destruya nuestro planeta? Bueno, eso no es del todo verdad, porque vamos a ver lo que dice. Habrá muchos que se arrepientan, pero la destrucción final no depende de la decisión de una sola generación. Lo que Dios va a destruir es el mal. Miren qué interesante. Al igual que las profecías que anunciaban la llegada del Salvador no eran condicionales, las concernientes a la destrucción del mal tampoco son condicionales. El mal debe de dejar de existir. Por eso es que en el capítulo 21 de Apocalipsis encontramos cómo es que se le pone fin al pecado. Dice que fue lanzado el dragón, el falso profeta y la bestia al lago de fuego. Es decir, Dios tiene planeado de destruir completamente el mal y el pecado en esta tierra. Pero aquellos que no se arrepientan, aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador, van a ser destruidos juntamente con el pecado. Por eso es que es importante que podamos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Vamos a hablar un poco de Babilonia ahora. Hemos visto cómo a través de Nínive Dios envió un mensaje para que si la nación o si la ciudad se arrepentía, Dios no iba a destruir la ciudad. También asimismo, al final del tiempo, el paralelismo de la Babilonia espiritual de Apocalipsis 17 tiene un paralelismo con la Babilonia de los días de Daniel, y eso es lo que vamos a estudiar aquí. En principio, recuerden ustedes que los babilonios habían creado habían programado una fiesta increíble, una fiesta de meses, mediante la cual lo que buscaban ellos como nación era simplemente vivir una vida de paganismo, una vida de embriaguez, una vida de libertinaje. En medio de todas esas fiestas en la cual habían comenzado a blasfemar contra Dios haciendo uso de los utensilios que pertenecían al templo, ahora Dios traería juicio contra esta nación. Y eso lo podemos ver allí en el capítulo 5, cuando la mano apareció en la pared y escribió aquella escritura: Mene, Mene, Tekel y Upharsin. Esas expresiones precisamente indicaban el fin de una nación que, aunque recibió el llamado de Dios, no quiso arrepentirse. Daniel 5:23 nos dice: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos. Nunca honraste. Este es el reclamo que le da Daniel a Belsasar.
explicándole las razones por las que el fin había llegado para él y para toda Babilonia. Qué interesante, mis queridos hermanos, porque Dios no va a destruir nada sin dejarnos saber que nos habíamos desviado completamente. Y esto es lo que sucedió con Babilonia. Dios les dice que por haber insistido en vivir una vida apartada de Dios, aunque conocían que los utensilios del templo era para adorar al Dios del cielo, ellos los utilizaron para adorar a sus dioses paganos. He ahí la razón por la que venía entonces el fin de Babilonia. Finalmente Nínive volvió a sus pecados y fue destruida por una alianza de los medos y los babilonios. Eso lo recordamos bien en la historia. Poco después, Babilonia se convirtió en el imperio mundial indiscutible. Nabucodonosor se rindió a Dios y prosperó, pero sus descendientes fueron débiles y el imperio decayó. Tal como se lo recordó Daniel, Belsasar conocía la experiencia de Nabucodonosor y tuvo la oportunidad de conocer a Dios como él. Pero miren lo que pasó. Ignoró la experiencia de Nabucodonosor. Desafió abiertamente a Dios. Hizo uso profano de los vasos del templo. Adoró a otros dioses en la misma presencia de Dios, mis queridos hermanos. Lo terrible que es esta situación. Adoró a otros dioses en la misma presencia de Dios. Lo que determinará nuestra salvación o nuestra condenación no es nuestro conocimiento de Dios, sino nuestra respuesta a ese conocimiento que hemos recibido de parte de nuestro Dios. En Isaías 44, 27 al 28 nos habla de un final repentino. ¿Qué dice a las profundidades? Dice, secaos y tus ríos haré secar. Pero dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. A través de Isaías, Dios anuncia cómo sería destruida la Babilonia de aquella época para sacar a Israel de su cautiverio. Incluso identificó a la persona que realizó esa proeza. Sí, claro que sí, porque Ciro, que creó una presa para hacer descender el nivel del río Éufrates, sus ejércitos entraron por el río y encontraron la ciudad entregada a la fiesta. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Daniel, que era el que había estado con Nabucodonosor, en esta ocasión fue el encargado de entregarle a Darío las llaves de la ciudad, básicamente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, nos habla de que la sexta plaga final se hace eco de ese acontecimiento. Un secamiento del río Éufrates que prepara la venida de Jesús. La Babilonia actual quedará sorprendida porque nadie velará, nadie esperará a su Señor. Habrán decidido no creer en Él y adorar en su lugar a imágenes hechas por hombres. Por eso es que en Isaías capítulo 45, versículo 1, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. En otras palabras, a pesar de que Ciro también era un pagano, Dios utilizó a Ciro para poder castigar y destruir a Babilonia. Eso lo podemos ver en el capítulo 5 del libro de Daniel. Lo más sorprendente de la profecía sobre Ciro es que se llama a un rey pagano ungido. Además se le dan atributos propios de Jesús, el pastor, el Salvador de Israel, el edificador del templo, el que abre y nadie cierra, el que da a conocer a Dios,
Qué interesante, ¿no? ¿Por qué razón suceden estas cosas? Primero, porque hubo 3 edictos de 3 reyes diferentes. El de Darío, el de Ciro y el de Artajerjes. Y estos 3 reyes no eran babilonios, eran medos y persas. Y estos fueron los que dejaron ir al pueblo de Israel que estaban en el exilio en Babilonia. La Biblia hebrea acaba con la segunda de Crónicas, no con Malaquías. Este libro termina con el decreto de Ciro para la reconstrucción del templo. El Nuevo Testamento comienza con la llegada de Jesús, quien haría glorioso ese mismo templo, quien además inauguró un templo mucho más glorioso, sino el templo celestial. Eso lo podemos ver en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Todo esto hace de Ciro un tipo de Cristo. Todo lo que se profetizó sobre ambos se cumplió. Podemos confiar en que Dios también cumplirá las promesas que están aún por cumplirse, mis amados hermanos. En el libro de Profetas y Reyes, en la página 393, encontramos la siguiente declaración. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino, y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Mis apreciados hermanos, es interesante, porque así como la mano apareció en la pared aquella noche de lujuria y desenfreno del rey Belsasar, asimismo está por aparecer en el cielo la señal del Hijo del Hombre viniendo a esta tierra. ¿Y para qué viniendo a esta tierra? Para poder llevar a sus hijos al cielo. Esa es la señal, mis queridos hermanos. El Señor muy pronto vendrá a esta tierra. Y las señales las estamos viendo por todos lados. Alianzas para poder crear la Comisión de Libertad Religiosa en los Estados Unidos. Un nuevo papa con tintes con entusiasmo de llevar a cabo la unificación de todas las iglesias y la fe del mundo. Parece ser que todo lo que está sucediendo en este momento ayuda a que la situación se vaya dando para que comience lo que conocemos como el tiempo de angustia final. Estamos muy a punto de que Cristo venga, pero antes de que eso suceda, debemos predicar el último mensaje de arrepentimiento al mundo. Y así como Nínive recibió un mensaje de arrepentimiento, así también el pueblo de Babilonia recibió un mensaje de arrepentimiento. Unos lo escucharon y se arrepintieron, y otros no lo quisieron escuchar. Hoy nosotros estamos listos para poder recibir el mismo mensaje de arrepentimiento de parte de Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para recibir ese mensaje poderoso de parte del Señor? ¿En qué lado de la historia nos vamos a quedar? ¿Seremos aquellos que recibimos el mensaje de arrepentimiento y nos arrepentimos de todo nuestro corazón?
¿O seguiremos pensando como Nabucodonosor, que cada vez le decía algo a Daniel, pero no terminaba por arrepentirse? Al final del tiempo, la gran Babilonia se une a todos los poderes de la tierra. ¿Y para qué? Para llevar a cabo su plan. ¿Y cuál es su plan? Su plan es destruir a los hijos de Dios, confundir cuanto menos. Pero sabemos que al final la bestia, el falso profeta y el dragón, junto con Babilonia, serán tirados al lago de fuego y destruidos bajo el pecado que llevan. Por esa razón es que hoy el llamado es para ti y para mí. Hoy el llamado es para que tú y yo podamos recibir y dar una respuesta a ese mensaje de arrepentimiento que el Señor nos está dando. En estos últimos días de la historia de la humanidad, el Señor nos está enviando de nuevo un mensaje que debemos analizar, un mensaje que lo conocemos como el mensaje de los tres ángeles, un mensaje que conocemos como el fuerte pregón o la intensificación del mensaje del tercer ángel. Hoy nosotros también debemos recibir ese mensaje, esa oportunidad, y estar listos para poder estar con Cristo cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. Por eso es que es importante, mis apreciados hermanos, que hoy abramos nuestro corazón y, al igual que Nínive, podamos arrepentirnos de nuestros pecados y poder entregarle a nuestro Señor Jesucristo nuestro corazón completamente, y no para estar temporalmente a cuentas con el Señor, sino para poder estar con el Señor siempre, porque el propósito de Dios es que todos vayamos al arrepentimiento, que todos pongamos nuestra vida en sus manos. El propósito de Dios es que hoy recibamos su mensaje y le aceptemos como nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga en esta ocasión y nos permita prepararnos de la mejor manera para poder ir con Cristo cuando Él venga y ser parte de la última generación que se prepara para poder reproducir el carácter de Dios en su vida. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la siguiente semana, donde estaremos abordando un nuevo estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les guarde.